se pide hacer la perspectiva caballera de este cono. Prolongamos el eje Z. Nos dicen que debe tener reducción sobre el eje Y siempre 1/2. Entonces lo que hacemos ahora es proyectar los puntos de la circunferencia. Marcamos los ejes del cono. Cogemos aquí esta horizontal. Y tenemos entonces que el eje de revolución y simetría del cono pasa por el vértice y aquí pasa por estos puntos. Entonces, transformo el eje, detecto ahí la posición del centro proyectado sobre el eje Y abatido, proyecto este punto y, a ver si me permite el trípode, proyecto también este punto. Bueno, acabo de proyectar la circunferencia sobre el eje y ahora debo pasarla aquí, pero reducida a la mitad, ¿no? Eso quiere decir que tendré que coger esta medida, voy a pasar ya la medida completa. Entonces cojo esta medida y la paso aquí. Pero cojo la mitad, ya que esto se va a reducir aquí a la mitad. Entonces hago aquí la mediatriz. Entonces pasa por este punto y pasa por este punto. Por lo tanto, ya puedo trazar la línea que viene por aquí. Bueno, vemos que este es el punto medio, verificamos que ese sea el medio. Bueno, medía 4, con lo cual podríamos coger directamente 2. Bueno, por lo tanto, este punto, que es el punto A proyectado sobre este eje, se transforma en este punto. Vamos a quitar la mediatriz para que no se preste a confusión. Pues decíamos que al proyectar el punto A ortogonalmente sobre el eje Y abatido, que es este, pues directamente ahora este punto se reduce aquí esta dimensión a la mitad, o sea que sigue esta dirección. Bueno, eso quiere decir que todos estos elementos también se van a reducir a la mitad, o sea que podremos hacer paralelas a esta recta. Entonces cojo esta línea y hago una paralela por este punto de intersección con el eje y otra paralela por el punto correspondiente a este, ¿no? Bueno, una vez ya que tengo estos 3 puntos proyectados aquí, hago líneas horizontales. Tengo aquí la primera horizontal, la segunda y la tercera. Bueno, por último voy a proyectar los 4 puntos de la circunferencia. También en vez de proyectarlos mediante paralelas desde cada uno de los puntos, puedo hacer, por ejemplo, la dirección del eje Y por los extremos del cono. Entonces tengo esta línea y tengo esta otra línea. El eje pasa por el punto medio, entonces ya trazo también esta línea. Bueno, tengo ya entonces el cuadrilátero que inscribe, el paralelogramo que inscribe a la circunferencia subida ya al plano XY. Digamos que este plano que contiene a la circunferencia, este plano, para entenderlo así fácilmente, ahora al levantarlo hacia aquí, pues esto se transformó hasta aquí, viene hacia aquí, ¿no? Entonces tenemos que el cuadrilátero tiene aquí un punto, aquí otro, otro y otro. Y por aquí pasará el eje vertical de ese cono, el eje de revolución. Entonces hacemos una paralela por ese punto y pasamos ese eje vertical aquí.
Bueno, tenemos el eje y ahora sobre este cuadrilátero hacemos la elipse. También proyectamos el vértice del cono, hacemos una paralela, a ver, y proyectamos la altura mediante una paralela, una traslación de este segmento y por último hacemos la elipse, ¿no? Bueno, para hacer la elipse, como es un cuadrilátero muy pequeño, no es fácil hacerlo. Pero bueno, podríamos coger el punto medio de esto. Vamos a calcular algún punto. Entonces cogemos, por ejemplo, el punto medio de este segmento. A ver, punto medio de este segmento. Esto parece que mide... A ver, aquí 1 centímetro. Y aquí llega a 14 centímetros. Perdón, 14 milímetros. O sea que estamos hablando de 7 milímetros. O sea que este es el punto medio. El punto medio lo unimos con este y este punto con este. Y aquí tenemos ya un punto de la elipse. Bueno, como tenemos ese punto de la elipse, haciendo aquí una horizontal, a igual distancia tengo el otro punto de la elipse. Y haciendo aquí esta dirección del eje Y, tengo aquí a igual distancia el otro punto de la elipse, con lo cual ya podría trazar con precisión esa elipse, sabiendo que pasa por estos 4 puntos, más este más su simétrico en el espacio, y luego también este su simétrico aquí en el espacio. Bueno, hacemos la elipse. Da la impresión de que sale un poco más hacia aquí, o sea que ese punto, por la falta de precisión, todavía ha empeorado más las cosas, pero bueno, la elipse viene por aquí, pasa por este punto, entra tangente a esta recta por este punto, viene por aquí también tangente. Entonces la elipse viene por aquí, aquí podemos aumentarle un pequeño trozo. Yo digo, no es fácil hacer una elipse y menos con un cuadrilátero tan pequeño y menos cuando encima es tan alargada, tan excéntrica. Bueno, una vez ya que tenemos la forma elíptica y tenemos ya la posición del vértice, basta con hacer 2 tangentes a la elipse, una y otra. Con lo cual ya tenemos la elipse en perspectiva caballera. Y tenemos también el cono en caballera con reducción media. Bueno, por último, una vez que teníamos el vértice y la elipse, lo hago aquí aparte, ya que ahí hay mucha línea. Tenemos la elipse, que como vemos tiene el eje mayor oblicuo, cosa que sucede en caballera. En las axonometrías no pasa. En las axonometrías este eje siempre es perpendicular al eje de revolución. Tenemos entonces estas 2 generatrices. Y para calcular esas 2 generatrices, voy a exagerarlo aquí aparte. Tenemos una elipse, el eje oblicuo y aquí la posición de la caballera. Entonces la forma de calcular los puntos de tangencia a la elipse pues es simplemente hacer 2 secantes desde el vértice del cono, ¿no? Entonces hago esta secante, por ejemplo, y hago esta otra. En los 4 puntos de intersección, lo acerco, hago las diagonales y tengo este punto. Hago esta línea por esos 2 puntos y esta línea por estos 2 y tengo este punto. De esta manera tengo que, al unir este punto con este, me corta aquí y me corta en este punto y en este. Bueno, pues por esos 2 puntos pasan las tangentes a la elipse. Y esta es la recta que llamamos polar. Bueno, pues ese es el procedimiento. Vamos por último ya, para concluir, a darle un poco de sombra para que se entienda la representación espacial. Y lo mismo aquí.
Bueno, pues esa será la superficie ya de la superficie del cono. Bueno, por último, ya para concluir, vamos a darle con esto. Aquí quitamos un poco de la mancha. Y aquí también. Y aquí traemos un poco más. La forma de la generatriz, que es un poco, eso quiere decir que podríamos sombrear, por ejemplo, pues por aquí, fundir ligeramente y lo mismo por aquí. Bueno, pues ese es nuestro cono en perspectiva caballera, reducción 1/2. Y aquí tenemos ya la elipse que debe ser tangente. Aquí tenemos estas dos líneas, decíamos la elipse tangente a esta recta, entrar tangente a esta por ese punto y tangente a esta. Y marcamos aquí ya un poco más de sombra por el contorno. Lo mismo aquí. Sabemos que la sombra debe ser tal que el oscuro debe ser igual para cada una de las generatrices. O sea que si aquí hay este oscuro, lo debe ser a lo largo de toda la generatriz. Bueno, pues caballera del cono con reducción 1/2 y con este ángulo, que no sabemos cuál es, ¿no? Pero que podríamos medirlo con el transportador. O sea que venimos aquí y cogemos aquí el origen y vemos que esto mide, realmente si continuamos esta línea parece que es 57 grados. O sea, decíamos aquí, colocábamos aquí esto y al prolongar esta línea vemos que es 57 más o menos. O sea que reducción 1/2 y x o y igual a 57 grados.